tema, les decía, de la ley 348. El especialista que nos acompaña la mañana de hoy, por supuesto, nos va a dar la pauta de lo que esta ley, para mi gusto, inconstitucional, porque es evidente que se presume la inocencia de las personas, no como en la 1008 o esta que es similar a la 1008 o la del colegio, es decir, de los que atañe a los médicos, a todos los trabajadores en salud, lo propio, es una ley absolutamente persecutoria. Y más, ahora quiero decirles que hay muchísima gente que está en las cárceles, precisamente a raíz de esta ley. Pero no desdeño el tema de que en una sociedad machista y patriarcal como es la sociedad boliviana, por supuesto deban haber ciertas protecciones a las mujeres, pero obviamente sin vulnerar los derechos de las otras personas. ¿Cuál es su criterio, doctor? Prosiguiendo. A ver, la 348 es concebida con una buena finalidad, precisamente la de proteger a la mujer en situación de vulnerabilidad, habida cuenta de lo que has manifestado. Vivimos en una sociedad machista y patriarcal. Pero lamentablemente el momento en el cual empieza el desarrollo legislativo de la norma, se establecen situaciones en las que la persona, la víctima o supuesta víctima del delito de violencia intrafamiliar, de manera directa, al acudir al Ministerio Público, en más de las situaciones lo hace en una actitud revanchista, con falsas expectativas, falsas denuncias, simulaciones de delito, y que lo que viene a acarrear es la desprotección, en este caso del sujeto activo, varón, y que es sometido a un proceso sin respetar el debido proceso. Me explico. Evidentemente hay situaciones en las que la familia, a la cabeza del varón, hace uso y abuso de su condición económica, de su condición física, y ejerce una influencia indebida sobre los hijos, ejerce violencia psicológica sobre la mujer. Y eso es lo que protege la 348. Pero vamos al otro lado. ¿Qué es lo que ocurre con mujeres que, en conocimiento de la norma, validas de cierta influencia, simulan la comisión de un hecho delictivo, simulan una situación de violencia económica, y acuden a la ley 348 y se indican al esposo, al conviviente, de agresiones físicas, de violencia patrimonial, de violencia psicológica, y el Ministerio Público, por imperio de la norma, dicta medidas de salvaguarda. Hay una inversión respecto a la prueba, hay una presunción de culpabilidad ya dada simplemente por la denuncia presentada por el Ministerio, por la supuesta víctima, y se inicia una persecución en contra del varón. Digo lamentablemente, ¿por qué? Porque se están viendo situaciones, y bien lo ha señalado, actualmente hay personas que vienen cumpliendo detención preventiva o medidas sustitutivas extremas como una detención domiciliaria ante el solo hecho de la formulación de una denuncia sin que se haya desarrollado mínimamente una etapa investigativa preliminar en la cual se establezcan indicios de la probabilidad de autoría. Vamos a hablar también de que la aparente víctima puede autolesionarse. ¿Sí? Se ha tenido casos, yo he tenido una multiplicidad, te pongo de ejemplo simplemente, en la que la mujer dice haber sido golpeada salvajemente por el varón y tenía 70 días de impedimento. Y el varón señalaba de que la mujer había saltado del vehículo en movimiento, pero sin embargo eso la víctima sostenía haber sido agredida. Ha pasado el tiempo necesario, se han hecho las pericias y se determinó de que evidentemente las lesiones de tobillo, fractura de maleolo, escoriaciones, rasmilladuras en pierna, brazo, obedecían al que la mujer evidentemente había saltado. Pero ¿qué es lo que hizo ella? Lo denunció por
agresión física, lesiones gravísimas y lo tuve detenido. Como si le hubiera dado una gran paliza. Sí. Y lo que hizo, y tengo alguna información en relación, me imagino a qué caso está hablando, es alguna esposa que siguió al esposo y lo encontró. Estaban en un cumpleaños. Ajá. En un cumpleaños. Hay otro caso, por ejemplo. Y ella por seguirlo, saltó del vehículo. No, ese es uno. Ajá. Ese es uno. Ese es el de Cochabamba. Hay otro caso en Tarija. ¿Ya? En el que sale el marido, evidentemente, es sorprendido en una infidelidad por la mujer. Infragante. Saliendo del motel. En el cual la mujer le hace un seguimiento en un taxi. El marido, porque se encontraba en estado de ebriedad, parquea a un lado del camino, y es en esa situación en que la mujer baja del vehículo y se sube a la camioneta. A la camioneta. El amante le advierte, le dice al marido, parece que nos quieren robar, y él inmediatamente arranca. Llega a la casa, duerme, y al día siguiente sorprendido con el taxista y la policía. Y lamentablemente la mujer, al subirse a la camioneta y hasta arrancar, salta el vehículo, se golpea la cabeza y fallece. Y ha sido tipificado como feminicidio el hecho. Y él no tiene nada que ver. Absolutamente, es el caso Kushner. El caso Kushner es un caso emblemático de una detención totalmente ilegal. Después hay situaciones en las que, por práctica, yo te digo, sin levantar nombres, personas de nuestra sociedad, en las que por el hecho de que ya hubo la desvinculación y la mujer acostumbrada a un estilo de vida que ya no la puede tener ya divorciada, denuncia violencia económica, porque la mujer no tenía el vehículo del año. ¿Qué tal es? Y porque los chicos no viajaban a Estados Unidos. Y Marianela, se ha abierto caso por eso. Inaudito. Y no solamente contra el esposo, sino también contra el suegro. Imagínese usted. Y el caso se abrió. Y la familia, en este caso del varón y del ex suegro, han vivido en estado de zozobra por aproximadamente 3 meses. Al final y al cabo se rechazó y curiosamente fue revocado en Fiscalía de Distrito para posteriormente volverse rechazado. Y lamentablemente digo que, bueno, hay casos... Cuando hay dinero de por medio, lamentablemente las demandas se vuelven extorsivas. Sí. El caso de Jonathan Herboso es un caso que seguramente usted lo ha conocido porque es de carácter público. Con referencia al caso y todo lo que he podido informarme, debe existir una proporcionalidad, por ejemplo, en cuanto a la aplicación de medidas cautelares. Sí, estamos ante una situación de una aparente lesión leve que bajo el principio de proporcionalidad ameritaría... Y que está puesto en duda, doctor. Correcto, que ameritaría... en el mejor de los casos, una salida alternativa. Estamos hablando de una hipotética salida alternativa. No amerita de que la persona sea detenida domiciliariamente. Claro. ¿Sí? Estamos viendo en circunstancias que pudo haber existido antecedentes precisamente por la desvinculación matrimonial, y que este aspecto, ante el hecho de que el marido deja de pasar o deja de pagar la pensión o deja de cumplir con ciertas obligaciones. En realidad le sacaron casi $30,000 en procesos anteriores, donde fue sobreseído en una lesión, como decían, daños psicológicos, y en otro robo agravado y daño calificado de ir a recoger sus cosas de su propio departamento. Se ve manifiestamente que hay una extorsión, que hay uso indebido, hay tráfico de influencias, y lamentablemente, bueno, tengo que reconocer funcionarios, operadores de justicia, administradores de justicia que no ven de manera objetiva, y por simplemente respaldarse, cuidar su trabajo, proceden a la imputación, proceden a la acusación, proceden a la detención, sin antes analizar evidentemente todos los aspectos que van en el trasfondo del caso. Y estamos hablando de aproximadamente un 30% de detenidos preventivos
actualmente en el sistema penal dentro de lo que es las cárceles en Cochabamba, de que son personas detenidas preventivamente precisamente a consecuencia de violencia intrafamiliar. La detención es una medida de carácter extraordinario. Háblenos de eso, doctor. Claro, la persona que ha sido imputada y de la cual no se tiene certeza de los elementos arraigadores, familia, domicilio y trabajo, debe ser detenida preventivamente. Pero una vez acreditados estos factores y bajo el principio de proporcionalidad entre el bien jurídico protegido y la gravedad del hecho, el juzgador de manera objetiva tiene necesariamente que aplicar las medidas más idóneas que beneficien al imputado y que no afecten a sus derechos. En todo caso, por norma, y eso lo digo así, por norma, la persona que es imputada por violencia intrafamiliar tiene un calvario por delante en cuanto no solamente a la acreditación de estos riesgos, porque el argumento del Ministerio Público es, evidentemente tiene familia, pero es a quien el imputado ha atacado, llámese los hijos, llámese el cónyuge. No tiene domicilio. ¿Por qué? Porque precisamente por las medidas de salvaguarda o las medidas de restricción o las medidas garantistas, el imputado tiene que salir del hogar. Eventualmente pueden acreditar un trabajo. Entonces, es una peregrinación y una persecución la que sufren, reitero, aquellas personas que sin haber cometido un hecho delictivo son víctimas de actos extorsivos de sus parejas con un afán económico y en más de los casos en un afán revanchista. Sí. Bueno, yo creo que ese es el caso de Jonathan Herboso, fue el caso de Kushner, es decir, podemos señalar que nosotros no somos jueces ni somos quienes para juzgar hechos mucho más que sean de carácter privado, de carácter personal. Pero, ¿por qué tocó este tema? Porque en este hecho están involucrados gente de la Administración de Justicia. En este caso, la acusadora es funcionaria del Ministerio Público y ha vertido una serie de amenazas como estas que le llegan al teléfono de la madre, que mencionaban que ni todo el dinero del mundo lo salvará de la cárcel al hijo. Es decir, por las evidentes influencias que tiene esta persona. ¿Por qué me intereso? Reitero, acá no tocamos temas personales bajo ninguna circunstancia, estos son privados, pero cuando el funcionario público, es decir, recibe un sueldo del Estado, tiene esa calidad, obviamente se debe a la sociedad. ¿O estoy equivocada, doctor? Tiene que haber una despersonalización en el momento en el que el funcionario público o funcionaria pública resulte víctima de un hecho. Precisamente bajo aquellas circunstancias en las que, valiéndose de su condición, contactos e influencias, podría influir de forma negativa en la investigación. Y el caso del señor Herboso es un caso estandarte en el cual se está viendo este tipo de situaciones en las que con una afectación, con una supuesta afectación mínima, supuesta, reitero, supuesta, el señor ha tenido que hacer grandes erogaciones de sumas de dinero para precisamente evitar aquello que todo hombre, como consecuencia de estos hechos, teme, que es la cárcel. Mire, Marianela, en más de una oportunidad he tenido clientes que han sido amenazados prácticamente por sus cónyuges y les dicen, si tú no haces esto, yo te voy a denunciar. Y tratándose de funcionarios públicos, el caso se agrava, porque el funcionario público tiene que cuidar su cargo. Casos en Santa Cruz, también los he visto, en los cuales de manera extorsiva están yendo a la división y partición de bienes sin antes haber ido al divorcio y en una desproporción enorme. Consiguen vehículos, consiguen casas, consiguen lotes de terreno, so pena de que esta persona, al presentar la denuncia y eso ser en conocimiento de la autoridad para la cual es dependiente este funcionario, directamente lo destituyan, o aquella carrera que una persona realiza en la administración pública se vea truncada precisamente por ese factor, denuncia. Estamos hablando, reitero,
de aquellos casos extremos en los cuales las mujeres simulan la Usan comisión de manera extorsiva la ley. Correcto. De verdad. Bueno, hay una cantidad enorme de casos. No vamos a negar bajo ninguna circunstancia, y seguramente no el doctor Vargas también, que existe violencia intrafamiliar, que existe, que somos parte de una sociedad patriarcal y machista, pero no vamos a desdeñar el atisbar, por lo menos, que esta ley, la ley 348, se está utilizando de manera extorsiva en muchos, pero muchísimos casos. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido realmente esclarecedor el tema. Muchas gracias a ti, Marianela.